Muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan en esta segunda sesión del conversatorio sobre la implementación de la reforma laboral en materia de subcontratación. Como todos, bueno, algunos, la gran mayoría de ustedes participaron en la semana pasada, la sesión anterior. Ahí Alejandro Salafranca, titular de la Unidad Trabajo Digno de la STPS, muy amablemente nos presentó cuáles son las principales, digamos, implicaciones de esta reforma, en qué consiste la reforma. Nos apoyó a resolver varias inquietudes que tenían las y los participantes. Esa presentación, Salafranca, ya se les hizo llegar a quienes se inscribieron. E igualmente la vamos a hacer llegar hoy a las personas que tengamos nuevas. Estamos ya por cerrar los plazos. Seguramente todos habrán leído las noticias que hay una iniciativa que se presenta en el Congreso para ver si se da la prórroga o no. Eso ya se discutirá dentro del Congreso, pero creo que ahora lo importante es que todos y todas tengamos claro el tema de las implicaciones de esta reforma, y para ello nuevamente invitamos al doctor Alejandro Salafranca para que nos apoye en contestar varias de las dudas que, para hacer más ágil esta sesión, nos enviaron por escrito y que él se concentró digamos, en revisarlas, agruparlas, y bueno, él le estará dando respuesta a varias de las interrogantes. Ya hay una primera pregunta aquí, que cuando tendremos respuesta sobre una posible prórroga. Esto nos lo responderá Salafranca. Yo me adelantaré a decir que es un tema que tendrá que resolver el Congreso. Pero bueno, sin más, yo le doy la palabra a Alejandro Salafranca para iniciar esta sesión. Cerramos a las 12 en punto, dado que él tiene una reunión con la secretaria. Buenos días y buenos días a todos nuevamente, y bienvenidos y bienvenidas. Pues muchas gracias a todos, gracias a Soledad en particular por esta invitación, que es importantísimo el diálogo. Hace un rato, bueno, ayer en la noche, me llegaron la friolera de 264 preguntas. Entonces, hoy he dormido poco para prepararlas y estar al tanto y al día y con puntería. Pero digamos que se resumen quizá en un bloque de 10, ¿no? Las 264, si las juntamos, dan un toque de 10. Les hago una referencia en general y entro a algunas de las preguntas para luego dar espacio a la libertad absoluta de que me pregunten más. Les diría algo, una cosa que me preocupa de las preguntas es que no recibí casi ninguna de sustitución patronal. Y esto me inquieta porque acuérdense que la reforma habla de dos cosas distintas. O sea, una cosa es la obligatoriedad de las empresas que tengan a su personal tercerizado en empresas de subcontratación, tanto internas como externas, empleando los odiosos anglicismos en outsourcing o en insourcing. No, cualquiera de estas empresas debe cortar el cordón umbilical, hacer una sustitución patronal o una fusión o el mecanismo que consideren, pero el objetivo fundamental es que los trabajadores deben estar bajo el cobijo de la empresa productiva principal. Ya no se puede tercerizar la nómina porque la actividad de suministro de personal, la actividad de contener personal, la actividad de ser patrón intermediario está prohibida sin excepción. Entonces, esta obligación de reconocer tus plantillas no requiere del REPSE, no tiene nada que ver con lo especializado ni con el registro. Esta es la actividad de la sustitución patronal, vamos a llamarla así. Esta actividad vence este viernes. O sea, este viernes es el último día para que, con las facilidades que dan los transitorios, por ejemplo, una medular, que es que si lo haces antes del viernes en la sustitución patronal, no es obligatorio que absorbas el patrimonio del patrón sustituido. Esto es fundamental, ¿no? Además de todas las facilidades que está dando el INS o las juntas de conciliación. Esto es en cuanto a facilidades, pero es que a partir del día 25, tener la nómina tercerizada no solo no deduce esa factura en el SAT, sino que es ilegal. Entonces, es importantísimo esto. Si el Congreso aprueba la prórroga, en lugar de vencer el viernes, vencería esto el 1 de septiembre, que sigue siendo muy pronto. Es decir, hace falta acelerar el proceso. Hoy en la mañana, la secretaria alcalde, o ayer en la noche, daba el dato proporcionado por el INS, que al día de hoy 1.600.000 trabajadores han transitado ya de los patrones intermediarios a sus patrones de verdad, a los reales, a los productivos. Son muchos, o sea, esta reforma ha tocado a la puerta y a la vida y al bienestar
de 1.600.000 trabajadores que van a tener el derecho al PTU y sobre todo a una racionalidad, que están trabajando para el patrón real por el que, por cierto, han trabajado siempre. Es decir, 1.600.000 gentes no se han movido de su centro de trabajo, simplemente se ha acabado esta suerte de tercerización y en algún caso de simulación. Ahora trabajan para quien siempre trabajaron, para el que le dan el servicio para su patrón real. Pero faltan muchas empresas porque lo hagan. Entonces es muy importante y simplemente la ausencia de preguntas de este proceso me inquietó, ¿no? Me inquietó. Quiero suponer, porque soy de naturaleza optimista, que no hay preguntas porque es un proceso muy claro. Entonces espero que sea eso. Entrando en el otro proceso que es distinto, que es el de, independientemente de las sustituciones patronales, yo soy una empresa de servicios u obras especializados que me suelo subcontratar para terceros y para dar este servicio pongo mi mano de obra a disposición de mi cliente en virtud de que ese servicio especializado que yo doy, eso que yo sé hacer que mi cliente no, eso que está en mi objeto social y no está en el objeto del cliente, para materializarlo tengo que enviar mi mano de obra al cliente, esos contratos necesitan el folio del REPS. Para inscribirse en el REPSE el plazo era más largo, era más largo cronológicamente porque además empezó 30 días después que el de las sustituciones. El de las sustituciones, el plazo empezó en abril y el del registro, el del REPSE, que es el acrónimo, empezó en mayo. Por tanto, culmina el 24 de agosto. Es decir, para registrarte en el REPSE tienes hasta el 24 de agosto. Si se aprueba la prórroga, ganaríamos 6 días ahí. Sería hasta el 1 de septiembre. Quiero aclarar algo que me lo han preguntado mucho. El 24 de agosto o el 1 de septiembre no se cierra el REPSE. El REPSE continúa. Simplemente que las empresas que hoy operan pueden seguir operando legalmente y haciendo sus facturas deducibles hasta esa fecha, aunque no tengan el REPSE. Eso es lo que significa, ¿no? Pero yo en octubre puedo obtener el REPSE, y en noviembre, y en diciembre, y el próximo año. El transitorio significa que aquellas empresas que no lo han obtenido y hoy en día están subcontratando en estas especificidades, pueden seguir deduciendo sus facturas y haciendo su actividad legalmente hasta el 24 de agosto o el 1 de septiembre, si es que se aprueba la prórroga, ¿no? Esta es la idea. En cuanto al REPSE, déjenme un segundo que voy a cerrar una ventana que tengo aquí, que hay un ruido muy fuerte en la calle. Listo, es que justo están podando unos árboles aquí en donde estoy. El REPSE, hasta ahora, están interactuando en él aproximadamente 55.000, 58.000 empresas y de ellas casi 19.000 han terminado ya. Es decir, ya hay un volumen enorme de empresas interactuando en el REPSE. Hay quien me pregunta, ¿son muchas, son pocas? No lo sé. No lo sé porque no conocemos el universo exacto de empresas especializadas que deben inscribirse en él. Tengan en cuenta que todas las empresas que dan servicios a otras y que en estos servicios no interviene mano de obra puesta a disposición de una empresa hacia la otra no requieren del REPSE. Por tanto, hay decenas de miles de empresas que no lo requieren, ¿no? Esto es importante. Acuérdense que la condición sine qua non para que necesites el REPSE es que ese servicio especializado que tú vas a dar, uno, sea distinto del objeto social de la otra empresa que te contrata, pero sobre todo que en ese servicio tú necesites que tu personal acuda a las instalaciones, se ponga al servicio o, aunque no esté en las instalaciones, esté en exclusividad dándole el servicio al cliente. Si no es así, si tú eres un proveedor de servicios que lo haces desde tu empresa, por ejemplo, si es un despacho de contabilidad, que le das la contabilidad a tus clientes y se la das por internet o acudes una vez al mes a recoger un papel, eso no necesita el REPSE, o los abogados no necesitan el REPSE, o las empresas de mensajería no necesitan el REPSE, pero sí necesitas el REPSE si tu personal está al servicio del otro. Y quiero ponerles dos ejemplos. Acabo de decir
que los despachos de abogados típicamente no necesitan el REPSE. Típicamente. Hay casos en los que sí. Por ejemplo, si yo tengo un cliente importantísimo que requiere que 7 abogados míos estén todo el día en la oficina del cliente, pues ahí sí, porque ahí hay 7 trabajadores, 7 abogados puestos a disposición del cliente. En ese caso sí, por ponerse el ejemplo. Entonces puede que un despacho obtenga el REPSE y tenga 100 clientes y para 99 clientes no lo necesite y para uno sí. Entonces, en ese contrato con ese uno, que es el único en el que he puesto los abogados a disposición, necesita el REPSE. Y les quiero poner otro ejemplo muy pedagógico de las empresas de mensajería. Empresas tipo DHL, UPS, Estafeta, etcétera, en la inmensa mayoría de sus servicios no necesitan el REPSE porque van a tu puerta, se llevan el paquete y punto, ahí no hay personal a disposición. Pero estas empresas me han dicho que tienen algunos clientes muy pocos, pero muy importantes, por ejemplo, algunas farmacéuticas, donde el volumen de embarque es tal que UPS o DHL o Estafeta tienen 8, 9, 10, 15 personas todo el día en el almacén de la farmacéutica empacando, embalando, emplayando y etiquetando. Bueno, en ese contrato sí les hace falta el REPSE porque hay gente de DHL o de UPS todo el día trabajando en la farmacéutica. Entonces puede que DHL tenga 100.000 clientes y necesite el REPSE para 4, ¿no? Por esta especificidad. Bueno, este es el tema principal. Otra cosa que les quería contar es qué dificultades han encontrado mayoritariamente las empresas en el REPSE. Y les quiero contar que básicamente han sido 3. Algunas de fondo y otras de forma. Las de fondo, la medular, lo que más empresas han rechazado del REPSE ha sido por un tema ajeno al REPSE, que es estar en regla con el IMSS, con el SAT y con el Infonavit. Lo único que hace el REPSE cuando tú entras a él con la e-firma es la e-firma lee tus datos desde el SAT, es decir, los datos de tu e-firma no están en el REPSE, ¿no? El REPSE hace una lectura con una comunicación por web service con el SAT. Una vez que tienes los datos de la e-firma que subiste, el mismo REPSE hace una consulta a la base de datos del SAT, del IMSS y del Infonavit. Esa información no está dentro del REPSE, son consultas en línea. Y estas 3 instituciones nos mandan taches o palomas, que significa que estás en orden con ellas o no. ¿En base a qué? En base a la normatividad de cada una de ellas, que además no es la misma. Es decir, los requisitos de cumplimiento o incumplimiento en el SAT son unos, en el Infonavit son otros y en el IMSS son otros. Unos son más laxos, otros son más duros, etc. Entonces, un tema principal es que lo único que te va a decir el REPSE es, oye, nos informa el IMSS que no tienes opinión positiva de cumplimiento. Pero litigar eso no hay que hacerlo en el REPSE. No, litigar eso hay que hacerlo en el IMSS, en el SAT o en el Infonavit. El REPSE únicamente toma lo que le dijo el IMSS. Se los digo porque hay muchas empresas que nos han subido los PDFs de sus pagos, los PDFs de sus opiniones positivas. Es decir, están queriendo litigar ese no que le dio el IMSS, por poner un ejemplo, en el REPSE. Y el REPSE no es una plataforma para solventar tu problemática con el IMSS, con el SAT o con el Infonavit. Eso hay que verlo allá. Y una vez que allá has solventado eso, el REPSE, al consultar la base de datos original de esa institución, si ya los solventaste, pues estarás en verde, ¿no? Sin problema. Ahora bien, hemos tenido un problema en especial con el Infonavit, porque, y quiero explicarlo y darme el tiempo para explicar esto porque es fundamental. El Infonavit era la institución, es la institución que más empresas han rechazado, es decir, que más número de negativas ha dado en el REPSE. Y la culpa, hay que ser justos, no es del Infonavit, es que se le debe más muchas empresas le deben al Infonavit y no le deben al SAT y al IMSS. Y esto es medularmente porque la opinión positiva de cumplimiento o negativa de cumplimiento del Infonavit hasta la reforma de subcontratación no servía para mucho. Es decir, las consecuencias del incumplimiento en el Infonavit eran menos inmediatas y menos graves que incumplirle al IMSS o al SAT. Entonces hay muchas empresas que están a bien con el SAT y con el IMSS y le deben al Infonavit. Entonces hay una
hay una deuda porcentualmente mayor con el Infonavit que con otros. Pero además, el Infonavit considera que incumples por el mero hecho de que pagues tarde, a diferencia del SAT y del IMSS, que consideran la opinión negativa solo cuando hay un crédito fiscal en firme. Es decir, no es solo que le debas, sino que ya se pleiteó el adeudo. En el caso del Infonavit, si no pagaste el 17, estás en falta. Esto es claro. Entonces, aparte de que hay más gente que le debe, su exigencia de clasificarte como incumplido es más alta. Pero además, si le pagas, su sistema recoge este pago más o menos en 2 semanas y media. Entonces, si no pagué el 17, pagué el 19, estoy en incumplidos. Si pagué el 19, aunque pague en el sistema, voy a estar todavía como incumplido 20 días más. Esto ha complicado la agilidad, pero lo solventamos con el Infonavit, que nos dio una salida que nos parece flexible e impecable, que es la siguiente. Las empresas que reciban, digamos, paloma verde del SAT y del IMSS y solo reciban tache del Infonavit, van a poder continuar con el registro y van a poder obtenerlos si cumple con el resto de las cosas. El Infonavit, por ley, nos tiene que dar un informe de cumplimiento de todos los registrados dentro de 4 meses. Si en 4 meses aquellos que hayan obtenido el registro con el tache del Infonavit siguen con el tache, se les retirará el registro. Los que estén bien, pues seguirán con él los siguientes 3 años, con una fórmula que nos parece impecable de romper el cuello de botella y pasar el corte duro dentro de 4 meses, ¿no? Que es un tiempo suficiente para que arregles tu problemática con el Infonavit y entonces ya no es la angustia de tengo que resolverlo en estos próximos 30 días, tienes 4 meses. Bueno, este es un tema importante. El otro tema, una vez que pasaste la barrera, la problemática fundamental que hemos detectado es en el fondo muy sencilla, es que hay subidas de información en PDF que son ilegibles. Entonces, la legibilidad de la documentación es muy importante. Y el otro inconveniente fundamental ha sido que a la hora de que las empresas capturan las actividades especializadas que van a registrar, muchas de ellas o algunas de ellas no están ni en su objeto social ni en su alta en el SAT, seas empresa física o moral. Acuérdense que las únicas actividades registrables son las que la empresa quiera, puede ser 1, 2, 3 o todas, pero las que estén contenidas en la documentación que acredita como legales, es decir, objeto social o tu alta en el SAT. Es decir, el registro no es un espacio para la imaginación o para la creatividad o para lo futurible. El objetivo fundamental es que registres lo que tienes autorizado. Y debes hacerlo 1 a 1 porque acuérdense que se da un folio por cada una de las actividades que registras. Porque puede que con un cliente emplees un folio y con otro. Y estas es las dificultades más importantes. Las encuestas son encuestas que lo que contestes no te va a quitar o a dar el registro. Son encuestas de calificación, de perfilamiento de las empresas, así que ahí no hay mayor inconveniente. Y este es el panorama en general. Dicho esto, si les parece, si le parece a Soledad y a Paul, podemos pasar a las preguntas ya en concreto. Sí, adelante. No sé si las quieras manejar tú o Paul, que también tenía ahí alguna. Te las hicimos llegar, Alejandro. Entonces... Sí, lo sé. Pues, ¿cómo quieres hacerlo, Paul? ¿Sí? Me vas disparando tú para que no seas tú un monólogo o lo que tú digas. Con mucho gusto, doctor. Le agradezco. Pues sí, antes dispara con suavidad, por favor, te lo suplico. Sí. Hemos sido muy cuidadosos porque hoy seguimos recibiendo muchos mensajes, pero sí, concretamente y de manera uniforme, preguntan, ¿cuáles son las nuevas obligaciones de los patrones en materia de subcontratación? Bueno, 1, la subcontratación de personal está prohibida, absolutamente, sin excepción. Entonces, la obligación fundamental del patrón
a la hora de subcontratar personal es no subcontratarlo. O sea, es la obligación fundamental, es que no hay otra. Ahora, si tú subcontratas a una empresa especializada que te va a dar un servicio especializado distinto de tu objeto social y de tu actividad económica preponderante, y esa empresa para darte ese servicio te va a mandar gente que tú no estás contratando. Tú estás contratando a la empresa especializada, que es especializada y que está en el REPSE. Por tanto, ese personal que viene a tu empresa a hacerte un trabajo especializado, tú no estás contratando ese personal, está prohibido. Tampoco aplica la doctrina de la subordinación, tampoco, nada tiene que ver con la subordinación. Porque si estuvieran subordinados a ti, tú le das las órdenes, tú dices, tú mandas, seguramente estás tercerizando el personal que tú necesitas para tu labor y por tanto es ilegal. Entonces, estás contratando servicios especializados de una empresa especializada, pero para darte ese mantenimiento, por poner un ejemplo especializado, necesita que ese personal esté ahí contigo. Tus obligaciones es exigirle el REPSE a esa empresa, plasmarlo en el contrato. Incluso el SAT te pide que cuando vayas a pagar las facturas compruebes que está en activo el registro de esta empresa en el REPSE. Y dice la ley en forma global que en caso de que el patrón incumpla con esos trabajadores, tú serás patrón solidario, no de toda la plantilla de esa empresa, sino de los trabajadores puestos a tu disposición. Eso es básicamente comprobar que lo que estés contratando no esté en tu objeto social ni en tu actividad económica preponderante, comprobar que esta empresa de servicios especializados u obras esté en el REPSE, plasmar en el REPSE el contrato y en caso de incumplimiento de esta empresa eres patrón solidario de esos trabajadores. Si vas a contratar un servicio especializado que está en tu objeto social, pero que no requiere de puestas de trabajadores, lo puedes hacer. Es decir, si vas a comprarle cosas a una empresa que fabrica lo mismo que tú, lo puedes hacer. Eso es una compraventa. Ahí no hay personal de por medio, ¿no? Acuérdense que esto es una reforma laboral, no mercantil, ¿no? Esta es la idea. Pero bueno, las obligaciones, muy sintéticamente, son esas. De acuerdo, doctor. Y hay una pregunta muy frecuente, inclusive de quienes están conectados en este momento. ¿Nos puede ayudar a definir nuevamente, poner a disposición trabajadores, si es tan amable? Poner a disposición significa que los trabajadores de la empresa especializada otorguen esa obra o servicio a través de mano de obra que es puesta al servicio del contratante. En una mayoría enorme de los casos es porque acuden físicamente a las instalaciones del contratante. Por ejemplo, un comedor industrial. Un comedor, yo soy una fábrica y contrato una empresa que me da de comer a mis trabajadores mediante una cocina y un comedor, ¿no? Y ahí hay 7 cocineros o cocineras y meseros y gente de limpieza y bueno, ese equipo es un equipo que no es de la fábrica, es un equipo de una empresa de alimentos que da el servicio, pero da el servicio dentro de la fábrica, ¿no? Dentro de la fábrica y por ende se puede sí, porque la fábrica hace automóviles y esta empresa cocina, no hay choque en los objetos, hay personal a disposición, evidentemente este personal está dentro de la fábrica o en el marco de la planta y por ende hace falta que se perfeccione el contrato con el REPSE. Pero les pongo ese mismo contrato, la empresa esta que fabrica automóviles no tiene un comedor, pero le da un bono a los trabajadores para que salgan a la calle a comer a la calle. ¿Esos restaurantes beneficiados por el bono se deben dar de alta en el REPSE? No, porque la gente está comiendo en los restaurantes, en la sede de los restaurantes en el pueblo o en la ciudad. Ahí no hay trabajadores puestos a disposición de nadie, ¿no? Entonces, esta es la idea. La doctrina de la subordinación no va. Hay mucha gente que me dice, oye, pero si yo envío gente, pero es gente mía, es gente que yo le doy órdenes, es gente que yo capacité, que yo le pago, que yo le doy todo tipo de instrucciones. Entonces, no, aunque se las estoy enviando al cliente, no las estoy poniendo a disposición. Es que poner a disposición es que el cliente les dé órdenes, no es que el cliente las uniforme, no es que el cliente las capacite, porque si el cliente hace todo eso, el patrón es el cliente, ¿no? Entonces, ese supuesto, insisto, sería una simulación de una tercerización.
Entonces, poner a disposición es exactamente eso. Ahora, por ejemplo, hay puestas a disposición que no necesitas necesariamente estar bajo techo del cliente. Por ejemplo, si un banco tiene un centro de llamadas, que es el centro de llamadas del banco, que habla en nombre del banco, que te venden las tarjetas del banco, pues ese centro de llamadas trabaja para el banco y esa gente está puesta a disposición del banco, aunque el banco esté en el Paseo de la Reforma y el centro de llamadas esté en Iztapalapa, me da lo mismo. Esos son trabajadores puestos a disposición, no física, pero está haciendo el trabajo medular del banco. Por tanto, eso no se podría subcontratar. Tienen que ser empleados del banco, ¿no? Por poner ese ejemplo. Pero los ejemplos pueden ser ad infinitum. El objetivo es tener claro que no tiene que ver con subcontratación. O sea, perdón, no tiene que ver, con subordinación, ¿no? ¿Puede que haya algún caso de subordinación? Sí, puede que haya algún caso que mis trabajadores hagan el trabajo especializado por el que se contrataron bajo las órdenes de un supervisor de la empresa. Pues también, pero ese no es el elemento distintivo ni calificativo. De acuerdo. Sobre el tema del REPSE, doctor, nos preguntan cómo funciona, pero además, si yo ya tengo un registro en el REPSE por una actividad, pero deseo registrarme por más actividades especializadas, ¿qué tendría que hacer? Mira, si tú te diste de alta en el REPSE y registraste 2 actividades, pero en tu objeto social no hay 2, sino hay 10, y decides que en realidad lo has pensado mejor y en vez de 2 quieres dar de alta 7. ¿Se puede hacer? Sí. En este instante, no, todavía no. Ese módulo no está listo aún, pero va a estar en unos días. Porque la prioridad ahora es darse de alta, ¿no? La prioridad ahora no ha sido los que ya se dieron de alta, que ahora quieren poner más. Bueno, entonces aquí el consejo es den de alta la mayoría de las actividades que legalmente tienen ustedes autorizadas. Pero es lógico, puede ser que yo di de alta 2 y ahora quiero dar de alta otros 2. ¿Se va a poder? Sí. ¿Cuándo? Muy pronto. En estos días el módulo está casi listo, ¿no? Pero sí se va a poder. ¿Cómo funciona el REPSE? Entras con tu e-firma, el sistema en automático consulta IMSAT e Infonavit. Si pasas esa criba que les acabo de explicar antes, te preguntan datos generales de la empresa, te piden que subas tu acta constitutiva y con especial puntería el objeto social, te pide que inscribas a mano qué actividades del objeto son las que vas a registrar, te pide que lo hagas con cuidado, porque insisto, eso no hay forma de automatizarlo, contestas un cuestionario por cada una de las actividades, subes los PDFs de la información general de la empresa y obtienes un folio no de registro, sino de solicitud del mismo. Y la Secretaría del Trabajo tiene 20 días para contestarte sí o no. Si es sí, ya lo tienes por los siguientes 3 años, a no ser que lo hayas obtenido con el tache del Infonavit, que habrá un corte dentro de 4 meses para ver si has cumplido ya o no. Y si la Secretaría te dice que no, te tiene que decir por qué no, para que lo solventes. No es un sí o no, es no, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué hice mal? Para que lo solventes y lo puedas intentar cuantas veces quieras. Y funciona así. Hasta ahora no hemos dado ninguna afirmativa ficta, no ha hecho falta y mi objetivo y la meta de mi equipo es no dar ninguna, solo que viniera una avalancha inconmensurable que hasta ahora no ha acontecido. Hasta ahora, con el equipo que construimos y con la plataforma que construimos, hemos podido cumplir impecablemente con el tiempo de respuesta, ¿no? Y básicamente así funciona. De acuerdo, doctor. Y sobre este tema también en el REPSE nos están preguntando en qué momento se va a habilitar el apartado correspondiente a las empresas que prestan servicios en un mismo grupo empresarial. ¿Y en qué consistirá también esta modalidad? A ver, quiero explicar esto porque aquí hay una pequeña confusión, pero la aclaramos en un minuto. Es decir, las empresas de servicios especializados de un mismo grupo empresarial que van a dar estos servicios especializados a empresas del mismo grupo con objeto social distinto,
Esto está habilitado desde el primer día, eso puedes hacerlo, no hay ninguna duda. Ahora, en realidad, donde ha habido duda y se está habilitando un módulo que, según me informa, entrará en funcionamiento hoy o mañana, es una circunstancia distinta, que quiero explicarla con claridad. Hay empresas productivas que le dan servicios especializados, compartidos, por ejemplo, contables o jurídicos, a otras empresas productivas de su mismo grupo, ¿no? Entonces, una empresa que hace pan, que en ese mismo grupo hay empresas que hacen dulces o hacen caramelos o hacen otras cosas, la contabilidad se la da a la empresa panadera principal a las otras, pero no se las da desde una empresa de contabilidad, sino desde el departamento de contabilidad de esta empresa productiva que hace pan. Entonces, esta empresa productiva que hace pan acudía al REPSE a darse de alta, pero no como panificadora, porque no se va a subcontratar como panificadora, sino se va a subcontratar como empresa de contabilidad, para darle contabilidad a las empresas hermanas, ¿no? ¿Qué problema encontraban? Que a la hora de subir su objeto social decía hacer pan. Y a la hora de registrar la actividad especializada que querían poner, ponían contabilidad. Y claro, no cuadraba. Entonces, ¿pero cómo te voy a permitir que hagas contabilidad si lo que haces es pan? ¿No? Entonces, se está creando un módulo especial para otorgar un registro a estas empresas productoras o productivas que le dan servicios compartidos distintos del objeto social de las otras para un mismo grupo, para que solo lo puedan hacer exclusivamente para empresas de su mismo grupo. Esta es la especificidad y el módulo específico que estamos armando ad hoc para esta problemática, por cierto, residual y porcentualmente mínima, ¿eh? Esto es una cosa que afecta al 0,8% de las empresas, pero bueno, sea el 0,8, el 1 o el 2, son empresas y les hace falta. Este módulo empezará a funcionar entre hoy y mañana. De acuerdo, doctor. Y en relación a las empresas de nueva creación, nos preguntan, ¿de qué manera se puede registrar en el REPSE a alguien que aún no puede acreditar experiencia o aún no tiene trabajadores contratados? A ver, con lo primero sí, si eres nuevo no tienes experiencia. Y para registrarte no la necesitas. Es decir, las preguntas sobre experiencia que te hace el REPSE es para saber más o menos quién eres, para saber si estamos frente a una empresa nueva, vieja, con muchos años, con pocos años, pero que no tengas experiencia no te va ni a dar ni a quitar el REPSE, esto que quede claro. Si no tienes trabajadores, todavía no te puedes dar de alta en el REPSE, porque si no existes para el IMSS te va a rebotar. Y quiero que entiendan esto. El REPSE es un registro de empresas especializadas que, para dar su especialidad a un tercero, su personal especializado lo ponen al servicio del tercero, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces no tiene ningún sentido que una empresa sin trabajadores se inscriba. Entonces, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuáles son tus trabajadores especializados? Entonces, el registro es una consecuencia de una empresa que existe. Entonces, tienes que crear la empresa de nuevo cuño, tener tu plantilla y registrarte. Entonces, no tener trabajadores sí es una barrera infranqueable para el IMSS y, por tanto, para la paloma verde del IMSS en el REPSE, que esa sí es imprescindible. Así es. Hay muchísimas preguntas en relación a las actividades de la construcción. Nos preguntan qué pasa o qué tratamiento se le tiene que dar a las constructoras, porque muchas de ellas también subcontratan servicios para poder llevar a cabo una obra. ¿Qué tendríamos que hacer en ese supuesto? Bueno, uno, hay que partir de que la industria de la construcción es una industria compleja y complicada y digamos que le impacta notoriamente esta reforma, tanto por los niveles casi infinitos de subcontratación que hay, tanto legales como irregulares. Esto también hay que aceptarlo, que hay también hubo irregularidad, entendiendo como irregularidad gente trabajando no dada de alta en el IMSS, ¿no? Entonces, partiendo de que es una industria compleja, hemos hablado ampliamente con ella y el objetivo es que todo el árbol de la construcción se dé de alta en el REPSE. La problemática muy similar a lo que pasa en el IMSS. Acuérdense que hay un sistema ad hoc en el IMSS para el registro de la industria de
de la construcción. ¿Qué problemática nos han dicho los constructores? Bueno, fundamentalmente dos. Una irresoluble y otra que se puede solventar. La primera es, empecemos por la que tiene solución, seamos más optimistas. La que tiene solución es que hay muchas pequeñas empresas, mini empresas, que en realidad son ex trabajadores de la construcción que se han independizado, plomeros, alumineros, tablarroqueros, etcétera, que se han independizado y que las constructoras, muchas de ellas ex patrones de esta gente, ahora los contratan como independientes, ¿no? Entonces te subcontrato y viene el maestro en plomería con sus 10 acompañantes o chalanes o como se les diga, ¿no? Vienen y trabajan en la obra. ¿Hay algún problema ahí? No, porque te está contratando una constructora, ¿no? Y está contratando a una empresa de plomería. Bueno, entonces no hay choque en el objeto, puedo contratarte. La problemática es que muchas de estas maestros no están dados de alta en ningún sitio. Esa es la problemática. Entonces no pasan por el filtro del REPSE y lo necesitan. Entonces, claro, el tema es que estas MIPYMES, muchas de ellas eran informales. Entonces, el maestro quizás estaba dado de alta en el SAT, no sabemos exactamente cómo le pagaba a su gente, etcétera, y ahora la obligación es que todo el que trabaje en una obra tiene que ser formal. Y por tanto, tienes que existir para el IMSS, y tienes que existir para el SAT, y tienes que existir para el Infonavit, y muchos no lo están haciendo. Entonces, hay algunas constructoras que nos han dicho que están volviendo a contratar en nómina a esta gente. Hablo de la base más granulada del fondo de la pirámide de la construcción. Luego hay empresas pequeñas, medianas o semigrandes que se pueden subcontratar para otras sí. La especializada en elevadores, la especializada en aires acondicionados, la especializada en cimentación, eso no hay ningún tipo de problema. Se dan de alta en el REPSE. Se tienen que dar todos de alta en el REPSE porque en una obra van a confluir 20 empresas a la vez y va a haber empleados de 20 empresas a la vez. ¿Qué es lo que no hay una solución? ¿Qué es lo que, por más que lo hablemos, etcétera, pero es muy difícil que transite incluso por la deducibilidad del SAT? Cuando dos constructoras exactamente con el mismo objeto social se contratan la una a la otra para hacer lo mismo. Eso es muy complicado porque son dos empresas que van a confluir en un mismo sitio, que sus trabajadores se van a mezclar y que son dos empresas que el objeto social es gemelo y que están haciendo lo mismo. Ahí no vemos cómo sortear la provisión de la ley. Ese modus operandi creemos que debe cambiar. No es, y esto es muy común y nos lo han expresado empresas constructoras que, por ejemplo, ganan un contrato, pero ese contrato que han ganado en realidad lo supera. Para poder cumplirlo se tienen que aliar. No hablo de la subcontrata especializada, no hablo de eso, que eso tiene la salida que les acabo de dar. Eso no hay problema. Hablo de este contrato que gané, para cumplir en los plazos no puedo solo. Entonces me alío con una empresa igual que yo y nos repartimos el trabajo. Eso en teoría no encaja con el texto de la ley, porque el objeto social de la empresa 1 es el mismo que el de la empresa 2. Y no la estás contratando por su especialidad, la estás contratando para hacer el trabajo más rápido. Es lo mismo que tú, pero si nos juntamos lo hacemos a la vez. Esto, en teoría, el espíritu de la ley lo que pediría a esta empresa es que si necesita más gente, contrate más gente. Pero no empresas que le den a esa gente. Hablo en igualdad, no hacia abajo, no las especialidades, que eso ya hemos visto que tiene solventación. Como ven, el tema de la construcción es un tema peliagudo. Sí, sin duda, muy complejo. Y lo mismo pasa con empresas que prestan servicios en México para únicamente empresas extranjeras. Nos preguntan si se tienen que registrar o a la inversa, si empresas extranjeras mandan a sus trabajadores para poder instalar maquinarias o equipos de mantenimiento en nuestro país. Si esas empresas extranjeras también se tienen que registrar en el REPSE. Es decir, si un fabricante de maquinaria suizo, ¿no? por imaginarme algo,
le vende a una empresa de Azcapotzalco una maquinaria y junto con la maquinaria, con la compraventa de la maquinaria, vienen 7 suizos con ellas, ¿no? Bueno, uno hay que ver la situación migratoria de los suizos, ¿no? En calidad de qué vienen, quién les contrata, quién les paga, ¿no? Pero eso, créanme, que es un problema casi anecdótico, ¿eh? No lo veo. Es decir, si el suizo viene casi como turista, está 2 días, le da un vistazo al desembalaje y se va, eso no tiene ningún sentido. Pero si se va a quedar en México dándole un servicio continuo a esa maquinaria, pues tendrá que pedir un permiso de trabajo y tendrá que decir quién lo contrata, ¿no? Y si lo contrata el mexicano, el compañero de Azcapotzalco que compró esa máquina, pues ahí que Repse va a ser contratado por la empresa dueña de la máquina, ¿no? Entonces, pero eso lo veo más anecdótico que otra cosa. Eso no le veo, a diferencia de la construcción, que es un tema masivo, ¿no? Así es. Hay una pregunta en relación al tema de la intermediación. Preguntan cuáles son o serán las formas idóneas de contratación de trabajadores por parte de los intermediarios y de las agencias para no transgredir derechos laborales. Perdón, he visto en el chat algunas preguntas que quiero contestar. Me pasan muy rápido, pero las veo. Es decir, una industria de grúas, ¿le puede contratar grúas a otra? Sí. ¿Le puede contratar grúas? Personal, no. En el espíritu de la ley, no. Si yo soy una empresa de grúas y necesito más grúas, ¿puedo contratar más grúas? Sí. Pero grúas con personal no, porque es mi objeto social. Es decir, lo que quiero aclarar, porque hay muchos chats que dicen, es que no me aclaran las dudas. O sea, una cosa es no aclarar las dudas y otra cosa es que las respuestas nos gusten, que no es lo mismo. Es decir, y las respuestas no es lo que me parezca a mí en lo personal. También quiero que entiendan esto. Yo estoy hablando como funcionario de la Secretaría del Trabajo y leyendo la ley. Entonces, esto no es un debate académico de cómo nos gustaría, ¿no? ¿Y qué opina Soledad sobre esto? ¿Qué opino yo? Estamos hablando como autoridades en la interpretación de la ley, ¿no? Entonces, es importante que nos enmarquemos en esto. Entonces, si hay respuestas, lo que pasa es que hay veces que las respuestas no nos solucionan nuestra problemática, esa es otra cosa, ¿no? Pero una empresa de camiones, ¿le puede alquilar camiones a otra de camiones? Sí. ¿Le puede alquilar los camiones con los choferes a una empresa de camiones y choferes, según el espíritu de la ley? No, porque estaría transfiriendo mano de obra para el mismo objeto social, ¿no? Entonces, esto es así. Entonces, ¿una empresa de grúa se puede contratar para una constructora? Sí. Una empresa, o sea, se pueden, insisto, todo lo especializado. Pues la problemática es cuando mi objeto social es exactamente el mismo y hay transferencias de personal. Este es un poco el planteamiento. Perdón. Y dicho esto, si me vuelves a hacer la pregunta que me hiciste, Paul, que me distraje con lo de las grúas. No se preocupe, doctor. Es en relación a la intermediación laboral. O sea, ¿cuál tendrá que ser el tratamiento que deben o cuál es la forma idónea que tienen que contratar los intermediarios o las agencias de colocación para no transgredir derechos laborales a la luz de esta Claro, mira, nueva es muy reforma? fácil. Las agencias pueden hacer todo lo que hacen hasta ahora y más, salvo ser patrones intermediarios. Es decir, una agencia puede conseguirte gente, puede perfilártela, entrenártela, capacitártela, pero a la hora de contratarla la contratas tú. Entonces, estas empresas, la única actividad que les proscribe el marco legal actual es ser patrón por ti, ¿no? Es decir, porque muchas empresas dicen, oye, es que para mí en una campaña de Navidad, un pedido inusual, de repente necesito en friega conseguir en 3 días 100 personas. Yo no sé hacer eso. Yo contrato a una empresa experta para conseguirme a ese personal. ¿Se vale? Claro, se vale absolutamente. Eso es una especialidad. Gente que te consigue el personal, que te lo trae, que te lo lleva, que te lo entrena, pero finalmente el patrón de esas 100 personas que necesitas durante 50 días tienes que ser tú, no el intermediario. El resto pueden hacerlo todo menos ser patrón intermediario.
De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Y algunas otras preguntas. ¿Cómo se están coordinando las autoridades del trabajo con el IMSS y el Infonavit para poder acelerar el proceso de registro? Bueno, ya lo expliqué, es que el vínculo con el IMSS es muy fácil, es una consulta que dura 8 segundos, ¿no? Y entonces viene la paloma o el tache, ¿no? Así de claro. Y con el Infonavit, que había una problemática, nos juntamos y lo solventamos, igualmente con el SAT. Luego vendrá otra fase, que es la fase de las inspecciones, la fase de lo que es deducible, de lo que no lo es. Pero esa es otra fase. Ahora la fase importante es que que el REPSE sea abierto, sea expedito y todo el que lo necesite se inscriba. Insisto, si tu servicio especializado no requiere de poner tu personal a disposición de un tercero, no lo necesitas. Muy bien. Y hay una pregunta en relación a problemas con datos registrados por el SAT, concretamente el CURP, un CURP erróneo. Nos preguntan qué soluciones se puede dar a este tipo de patrones que no han podido obtener el registro por estos problemas administrativos. ¿Problemas administrativos con el SAT? Porque el CURP del SAT, del representante legal, es incorrecto. Bueno, eso hay que solventarlo y cuando lo solventes, obtener el REPSE de inmediato. Así es. Perdón, acabo de ver una pregunta que nos hacen donde dicen, ¿puedes diferenciar exactamente objeto social y actividad económica preponderante? Acuérdense que la ley dice y o ni, no o. Por tanto, son las dos cosas. El objeto social es lo que dice tu objeto, es un documento incontrovertible, es para qué creaste tu empresa y vienen las 3, 4, 5, 20 cosas que haces. Y la actividad económica preponderante es aquella por la que más facturas y eso es una determinación que da el SAT. Es decir, tú puedes tener autorizadas 20 cosas, pero la actividad económica preponderante es aquella de las autorizadas por la que más facturas. Esa es la diferencia. Se pusieron esos dos conceptos porque son dos conceptos que no están al arbitrio de la autoridad. Son dos conceptos objetivos. Es lo que está en tu acta constitutiva y lo que refleja tu facturación. No hay forma de manipular eso, ni de que yo lo interprete o a mí me da la sensación de que tu actividad económica preponderante es esta o es la otra. No es un tema de apreciaciones, sino es un tema de la contundencia de por lo que más facturas, ¿no? Claro, lo que más facturas seguramente estará en el objeto, porque si no, no lo podrías facturar. Doctor, nos preguntan también si como excepción, en el caso de las insourcing, estas pueden prestar servicios especializados que no estén en el objeto social de las empresas del mismo grupo empresarial. Bueno, la pregunta es un pequeño galimatías, porque insourcing, si lo pasamos al español, es una empresa de un mismo grupo que le daba servicios de personal al resto del grupo. Ya de por sí no se puede. Si esta vieja empresa de insourcing deja de ser una empresa de insourcing, de personal, se convierte en una empresa de servicios especializados autorizados, como por ejemplo servicios especializados compartidos tipo contabilidad o legales, se da de alta en el REPSE, puede dar el servicio pero ya no como insourcing, sino como empresa de servicios especializados compartidos distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de las empresas del mismo grupo al que le va a dar el servicio. Perdón que sea tan, parezca una letanía del Corán, pero es importante que no quede nada fuera, ¿no? Es así, pero no es una excepción ni es una empresa de insourcing. Una empresa de insourcing, entendiendo esta como una empresa que tenía el personal de la empresa productiva, no puede operar. Se puede hacer una metamorfosis en otra cosa, pero tendría que cambiar de objeto, tendría que cambiar de temática. Ella misma, en sí misma, ya está fuera de la ley, entendiéndola como lo acabo de explicar, ¿eh? Muy bien. Y de la misma forma preguntan si se pueden formular talleres para empresarios como guía para poder cumplir estas disposiciones en materia de subcontratación.
bueno, pues verbigracia ¿no? En eso estamos, y cuantos hagan falta. Estamos abiertos a cuanto taller haga falta, que hay que dialogar, hablar, conversar, escuchar, y cuando nos cansemos hay que hacerlo otra vez. O sea, tenemos que tener todas las puertas abiertas y la mente abierta para escucharnos todo dentro, toda la flexibilidad, toda la ductilidad, pero dentro del marco de la ley, ¿no? Es decir, digamos, nuestro marco de flexibilidad se termina en el marco de la ley. Pero bueno, ahí hay marco para hablar, pensar, encontrar, responder, en fin. Te agradecemos enormemente, Alejandro. Este segundo conversatorio vamos a tener más, les estaremos haciendo llegar las invitaciones. Vamos a trabajar rapidísimamente este manual, este ABC, para responder varias de las dudas y que también lo tengan por escrito y que nos ayuden a compartirlo incluso en todo el país. Vi que se conectaron secretarias de trabajo de otras entidades, lo cual me parece muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Nuevamente. Gracias, encantado. Hagamos esto. Veo preguntas que me incitan, como por ejemplo decía alguien, oye, la principal duda es el objeto social. No entiendo bien cuál es la duda aquí, pero antes de irme lo que digo es, tú puedes subcontratar cualquier cosa que esté fuera de tu objeto social. Si está en tu objeto social, la puedes contratar, pero no subcontratar si implica personal. Este es el tema fundamental aquí, ¿no? Y bueno, me tengo que ir, que voy a quedar mal en la otra cancha. Un abrazo a todos, y la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México es la responsabilidad. El REPS, después que estamos aquí, y le dieron esa responsabilidad a un área que pertenece a esta unidad, que es la Dirección General de Inspección, ¿no? Este es el tema. Muchas gracias, un abrazo y buenas tardes ya. Gracias, Alejandro. Pues muchas gracias a todas y a todos nuevamente. Les estaremos haciendo llegar el link del video de YouTube para que lo puedan ver y lo puedan compartir, y también las invitaciones a los siguientes conversatorios, y en cuanto tengamos el manual o el ABC también se los estaremos haciendo llegar. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por todo, Paul. A su orden, secretario.